Continúe bendiciendo en esta mañana. Damos gracias a Dios porque hemos tenido un tiempo especial de alabanza y de oración. Amén. Porque hemos tenido un tiempo de oración por nuestras necesidades y porque ahora Dios nos permite poder aprender un poco más en su palabra. Y en el mes anterior tuvimos una serie llamada En Victoria, ¿verdad? Una serie que fue bendición para mi vida, para la vida de toda la iglesia. Y en esa serie veíamos cómo podíamos tener victoria en la salvación, en la liberación, ¿sí? Y otros dos puntos más, los cuales sé que Dios habló a nuestros corazones. Y para el mes de febrero, Dios ha puesto en nuestro corazón tener una serie llamada Imitadores. Así que la serie de este mes se llama Imitadores. ¿Y por qué colocamos y por qué vamos a hablar este mes de esta serie? Por lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Imitadores, con el favor de Dios, lo vamos a estar impartiendo en este mes, por lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y la versión Reina Valera dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Este es nuestro texto base para toda la serie de este mes. Y es que nuestra serie la tomamos en base debido a que el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica en sus primeras palabras y les indica que gracias a Dios a ellos, gracias a Dios por ellos, perdón, gracias a Dios por ellos, por los tesalonicenses que han recibido el evangelio de todo corazón y que no solamente lo han recibido por lo que habían escuchado de los apóstoles, sino también porque por el poder en el Espíritu Santo y en certidumbre. Es decir, que ellos recibieron el Evangelio que es Cristo, no solamente por las enseñanzas, por las predicaciones, por los mensajes que le llevaban los apóstoles, sino también porque ese mensaje cambió sus vidas. Porque el poder del Evangelio cambió su vida, cambió su conducta y al momento de escucharlo. Y adicional, fue porque el Espíritu Santo fue quien hizo la obra en sus vidas y porque cada vez que veían y creían en ese evangelio, lo hacían teniendo certeza de que era verdad. Por eso los tesalonicenses habían creído de tal manera, porque lo que escuchaban, el Espíritu Santo les hacía que fuera verdad. Y la certidumbre de que ahora Pablo hace referencia a que creyendo que lo que decían era verdad, cambiaba sus vidas. Y después de decirle estas palabras, el apóstol Pablo les dice: ok, Tesalónica, ustedes tienen un propósito, ustedes tienen una finalidad. Ser imitadores, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Y cuando el apóstol escribe nosotros, hace referencia a los apóstoles, aquellos 12 que Dios había escogido para iniciar la promoción y la divulgación del evangelio por todo el mundo. Pero no solamente imitadores a ellos, sino al Señor. Y cuando usa la palabra Señor, hace referencia a nuestro Dios todopoderoso, recibiendo la palabra en medio de la prueba y con gozo del Espíritu Santo. Es decir, Pablo les está diciendo a ellos que deben seguir el ejemplo de los apóstoles, que deben imitar al Señor Jesucristo, lo cual es correcto y es la única manera de vivir. Ese es el contexto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Por eso, ese versículo no es solamente para la iglesia de Tesalónica, sino también es para tu vida y es para nuestra vida. Es una carta universal la cual Pablo dirige primeramente a Tesalónica, pero puede ser aplicado a cada uno de nosotros como iglesia. ¿Y cuál es la razón? Porque tú y yo hemos sido llamados a ser imitadores de los apóstoles y sobre todo de nuestro Señor Jesucristo. Y para poder hablar acerca de los imitadores, necesitamos saber qué es un imitador. Y un imitador es aquella persona que hace o que se esfuerza por hacer algo de la misma manera
de la misma forma o según el estilo del otro. Un imitador es aquel que hace o que se esfuerza por hacer lo mismo que hace otra persona en el mismo estilo y de la misma manera. Y es por eso que Dios quiere enseñarnos durante esta serie, durante los siguientes 4 domingos, que debemos esforzarnos en llevar nuestras vidas como Él la llevó. Que vivamos nuestras vidas con la misma pasión que los apóstoles lo hicieron. Y que caminemos de la misma forma como muchos personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento lo hicieron. Dios quiere que hagamos todo como Cristo lo hizo y que nos esforcemos día a día a ser semejantes, aleluya, al estilo de la vida de Cristo. Y en los siguientes 4 domingos vamos a ver 4 personas las cuales ustedes y yo debemos ser imitadores. Pero para el día de hoy, para este primer capítulo de la serie, vamos a aprender cómo ser imitadores de Oseas. Nuestro personaje, el cual hablaremos el día de hoy, es Oseas. ¿Y por qué vamos a hablar de Oseas? Porque debemos imitar a Oseas en amor y obediencia. Y Oseas fue el primero de los 12 profetas menores. Y Oseas era un joven predicador que había nacido en la nación de Israel en el reino del norte. Oseas fue contemporáneo, vivió en la misma época de los profetas Isaías y Amós. ¡Qué buenos contemporáneos tuvo! Vivió también durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, es decir, el reino del sur, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, reino del norte. Así que el tiempo en el cual Dios permitió levantar a Oseas no era un tiempo fácil para que el pueblo fuera devoto al corazón de Dios. ¿Y por qué? Porque la gente no le prestaba demasiada atención a Oseas, cual el mensaje que Dios le colocó era acerca de juicio y castigo, debido a que en ese momento la conducta del reino del norte era sencillamente apartarse de los caminos de Dios. La condición económica y social del reino en esa época era de bastante abundancia. Era un pueblo que, mejor dicho, los sembrados estaban produciendo al 100%, los negocios con otras tribus y con otras naciones estaban siendo súper fructíferos, y lo que tenía Israel era abundancia, era suma abundancia. Por eso, para el pueblo de Israel no había alguna percepción de que viniera la Siria y los derrotara, de que viniera Siria, les enfrentara, les hiciera guerra, les hiciera contienda y ellos perdieran, porque se creían con el poder, pero no con el poder de Dios, sino con el poder económico y financiero. Estaban en una zona de relax, en una zona de confort, y estaban también en un conformismo y no estaban escuchando que si no se apartaban de los ídolos, que si no se apartaban del Dios dinero, iba a venir sobre sus vidas y sobre la nación juicio y castigo. Ellos no podían entender que como el Dios de Oseas podía ser tan malo, tan cruel, y diagnosticarles o pronosticarles una guerra futura y destrucción. Pero Oseas estaba encargado de mostrar que Dios es amor, pero a la vez fuego consumidor. Que Dios es un Dios justo y recto, el cual juzga conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras conductas. Y si estamos mal, hace un llamado para que nos arrepintamos, aleluya, para que volvamos nuestro corazón a Él y para que andemos en rectitud. Oseas se encargó de decirle no. Dios es un Dios justo, es un Dios de amor y es un Dios que imparte justicia. Por eso, este mensaje no era para nada popular por parte de Oseas al pueblo. Este mensaje no era algo que Israel en ese momento quisiera entender y escuchar y que se agolpara multitud de personas para escuchar a Oseas. No, cada vez el número de receptores de los habitantes de Israel era menor.
Por eso Dios escogió y tuvo un plan. A lo cual Oseas se acerca a Dios y le dice: Dios, ¿qué hago? No me están escuchando, no me están prestando atención a lo que tú quieres hacer. Y la primera palabra la cual Dios le da a Oseas la encontramos en Oseas capítulo 1 versículo 2. Y Dios le dice: oye, hijo, quiero que te cases. Cuando Oseas se acerca a Dios y le dice: Dios, dame alguna estrategia para que Israel me escuche, Dios le dice: listo, quiero que te cases. Y yo creo que como Oseas era joven, un poquito mayor o menor que acá el suscrito, yo creo que él se emocionaría y diría: que me case, ¡wow! ¡Qué bendición! Sí, me voy a casar. Yo creo que Oseas se alegró muchísimo al escuchar eso, porque Oseas era soltero y era poco común que los profetas escogidos por Dios crearan una familia. Era muy raro que un profeta se casara y que Dios mismo le dijera a Oseas: cásate. Wow, yo creo que eso fue una respuesta bastante emocionante para él. Pero fue aún más extraño lo que Dios le dijo, porque Dios, aparte de decirle cásate, le dijo con qué mujer debía casarse. Él de una vez le dio el nombre con la cual se iba a casar. Y creo yo que era una mujer sumamente hermosa, pero con una situación muy particular. Oseas capítulo 1 versículo 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Es decir, lo primero que Jehová le dijo a Oseas fue: ve, tómate a una mujer. ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿A una mujer qué? ¿A una mujer fornicaria? Bueno, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Qué? ¿Mi Biblia está mal? ¿Las de ustedes dicen lo mismo? Dios le dijo a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. ¿Cómo es posible, amada iglesia? ¿Cómo es posible que un profeta escogido por Dios para llevar un mensaje de arrepentimiento debía tomar para sí una mujer que tenía esta situación? ¿Cómo es posible que el profeta, quien escuchaba la voz de Dios y la transmitía con su voz al pueblo de Israel, debía tener en su casa como compañera para toda su vida una mujer que el pueblo sabía a qué se dedicaba? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Y sí, Dios le había escogido a esa mujer como esposa del profeta que les hablaba al pueblo diciéndoles: arrepiéntanse porque viene juicio contra ustedes debido a que ustedes están fornicando, adorando a ídolos y dioses, porque ustedes, Israel, reino del sur, se han apartado de la palabra del único Dios. Y es que para el mundo lo que dice la Biblia es una completa locura. Para el mundo, las normas, las reglas, las instrucciones que Dios da son una completa locura. Y quienes seguimos las reglas e instrucciones por parte de Dios somos aún mucho más locos. Para el mundo, ser honesto todo el tiempo, en toda circunstancia, en toda actuación, es una locura. Para el mundo, ser correcto es una locura. Para el mundo, amar a tus enemigos, colocar la otra mejilla con todo el contexto que esto requiere, es una locura. Para el mundo, honrar a nuestros padres y a nuestras madres son una completa locura. Para el mundo, sacar tiempo, postrarnos delante de la presencia de Dios y orar es una completa locura. Para el mundo, serle fiel a una sola mujer es una completa
locura para el mundo no drogarse, no emborracharse, no andar de fiesta en fiesta. Es una completa locura para el mundo respetar a nuestro esposo o a nuestra esposa, darle el lugar que se merece. Es una completa locura para el mundo criar nuestros hijos con varita, con corrección. Es una completa locura para el mundo ser heterosexuales. Es una completa locura para el mundo que prediquemos en contra de la homosexualidad. Es una completa locura para el mundo que adoremos a Dios, que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio, en holocausto delante de Dios. Es una completa locura para el mundo asistir los domingos a la iglesia. Es una completa locura para el mundo la Biblia, el libro que Dios nos dio. Es una completa locura para el mundo. Todo lo que Dios dice en su palabra es una completa locura. Para Israel, que Oseas se casara con la mujer que Dios le dijo, era una completa locura. Y el versículo 3 de Oseas 1 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Oseas amó y obedeció. Oseas amó y obedeció a Dios. Oseas amó a Dios y obedeció a Dios. Aleluya. Se casó con Gomer. Esa locura que era para Israel que él se casara con aquella mujer, obedeció. Y no sabemos cuánto tiempo se tomó Oseas. No sabemos cuánto tiempo, si fue inmediato, si se demoró. La Biblia no nos da estos detalles, pero el detalle relevante que nos da la Biblia es que Oseas obedeció. Oseas no puso pero. Oseas no puso un solo pero, así como lo hizo Gedeón. Cuando Dios llama a Gedeón y le dice: te he levantado a ti, juez de Israel, para que los liberes, Gedeón empezó, pero. Cuando Dios le dice a Moisés: es el tiempo de que liberes a mi pueblo de Egipto, Moisés comenzó, pero, y aquí ustedes y yo no leemos ni un solo pero por parte de Oseas, porque Oseas amó a Dios y lo obedeció. Y todo lo que implicó obedecer a Dios, Oseas renunció a que su boda no asistiera toda su familia y amigos, porque su esposa iba a ser una mujer fornicaria. Sí, una mujer hermosa, pero con una profesión que todo el mundo conocía. Y aunque en la Biblia no se nos cuente esos detalles, los hombres tenían la costumbre de hablar y de decir comentarios. Y no imagino a los padres de Oseas diciéndole: ¿perdón? ¿Que usted con quién se va a casar? ¿Cómo así que usted, que Dios le dijo que usted se case con esa mujer? ¿Perdón? No creo que los padres de Oseas hayan estado completamente de acuerdo. Y mucho menos sus hermanos, ni sus primos, ni sus tíos le habrían tildado de loco. Le hubieran dicho: Dios no te ha dicho eso, te aseguro, no te cases con esa mujer. Oseas renunció a que toda su familia estuviera de acuerdo, porque él tenía muy clara la instrucción de Dios y la obedeció. Oseas renunció a su completa felicidad en uno de los días más importantes de su vida, por amor y por obediencia a Dios. Oseas renunció a su felicidad completa en su hogar, debido a que Dios ya le había dicho que su esposa le iba a ser infiel, y aún así obedeció. Dios fue claro y le dijo: oye, cásate, pero ten presente que esa mujer te va a ser infiel. Y aún así Oseas, ¿qué hizo? Amó a Dios
y le obedeció. Dios no obligó a Oseas. Dios no lo obligó, simplemente Él le dio la instrucción y Oseas decidía obedecer o no obedecer. Oseas tenía la facultad para decidir si lo hacía o no lo hacía, si escogía a la mujer que Dios ya le había dicho o si se iba a averiguar donde una parentela, una mujer un poco más tranqui, permítase la expresión. Oseas tenía la facultad si decidía no hacerle caso a Dios y quedarse soltero para toda la vida, pero no lo hizo. Oseas amó a Dios y lo obedeció. Y hago referencia a que Oseas amó a Dios, porque si Oseas no le amara a Dios, no podía haber obedecido de todo corazón. Y antes de la obediencia existe el amor. Cuando nosotros amamos a alguien, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por ver feliz a la persona que amamos. Hacer cosas que ni siquiera hacíamos para nosotros por complacer a la otra persona. Oseas amó a Dios y como consecuencia obedeció. Iglesia, Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan a ser imitadores de Oseas, a amar a Dios por sobre todas las cosas. Aleluya. Amarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. Dios está buscando hombres y mujeres que se atrevan a ser imitadores de Oseas, sin importar cuánto tiempo les cueste obedecer. Aleluya. Dios quiere que le obedezcamos. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a renunciar a sus deseos, a sus sueños, a sus anhelos, con el fin de cumplir la voluntad de Dios y obedecerle. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer a Dios todas y cada una de las palabras que se encuentran en la Biblia, así nos llamen locos. Dios está buscando hombres y mujeres que obedezcan el sí y el no de Dios. Oseas renunció a escoger la mujer la cual él llamaría esposa todos los días de su vida. Oseas aún renunció a escoger el nombre de sus, entre paréntesis, 3 hijos. Oseas renunció a que todos los hijos de su esposa fueran de él, pues de los 3 hijos que tuvo, hubo hijos de fornicación que no eran parte de Oseas. Oseas renunció a tener siempre a su esposa al lado, pues en capítulos más adelante vemos que la mujer de Oseas, Gomer, lo abandonó, lo dejó con sus 3 hijos y se apartó. Oseas renunció a que su esposa le fuera fiel. Oseas renunció a su dinero, pues él mismo de su pecunio, de su bolsillo, fue y pagó el rescate por su esposa, por Gomer. Oseas renunció a tener una vida tranquila, a que cuando saliera de su casa a recoger agua o a estar pendiente de su ganado, no escuchara los comentarios de ahí va el cornudo, ahí va el infiel, ahí va la esposita. Oseas renunció a esa tranquilidad. Oseas renunció a que cada vez que pronunciaba el nombre de sus hijos le recordara la infidelidad de su esposa. Oseas renunció a esos privilegios y oportunidades porque amó y obedeció a Dios. Amó a Gomer y amó a sus hijos porque era necesario para cumplir el propósito de su vida y ser ese ejemplo en el cual Dios le estaba diciendo a Israel: yo tengo una esperanza de salvación para ustedes. Cada vez que Israel
veía la vida del profeta Oseas, era el ejemplo vivo de cómo Dios amaba al pueblo de Israel. Cada vez que Israel veía a Oseas y como Oseas amaba a su esposa, aún siéndole infiel, era el ejemplo perfecto para que Israel supiera que Israel era esa Gomer y que Dios tenía el amor que Oseas le profesaba a Gomer. Cada vez que Israel llamaba por el nombre de uno de los 3 hijos de Oseas, le estaba recordando que estaban apartados, que no estaban siguiendo su corazón conforme a las leyes y los mandamientos que Dios había dado al pueblo a través de Moisés. Cada vez que Oseas y Gomer pronunciaban los nombres de sus hijos, recordaban la infidelidad por parte de Israel, pero que si se arrepentían, había una esperanza para ellos. La respuesta de Dios a Oseas para que su mensaje fuera efectivo fue que la vida de Oseas y la de su hogar fuera el ejemplo perfecto para mostrarle a Israel que tenía que arrepentirse de sus malos caminos y volver su corazón a Dios. Que así como había esperanza de amor para Gomer, había esperanza para el pueblo de Israel. ¿Y cómo fue posible eso? Porque Oseas amó a Dios y obedeció. Y es el momento en el cual nosotros, iglesia querida, cada uno de nosotros debemos ser como la iglesia de Tesalónica y que juntos seamos imitadores de Oseas, de los apóstoles y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Cuéstenos lo que nos cueste. Renunciemos a lo que tengamos que renunciar. Aleluya. Nosotros debemos obedecer a Dios, así como Oseas le obedeció. Seamos firmes a lo que dice Dios en sus palabras. Oseas buscó a Dios, Dios le respondió a Oseas y Oseas obedeció. Y es en este momento cuando nosotros estamos en las situaciones que nos hacen buscar a Dios, que nosotros lo busquemos. En este momento cada uno de nosotros estamos pasando por una situación en particular. Tormentas, pruebas, luchas. O quizás estemos en un momento tranquilo, de confort, donde todo vaya bien. En este momento, cuando nosotros nos acerquemos a Dios, el primer paso es orarle, buscarle, y cuando Dios responda, que no coloquemos un pero a lo que debemos hacer. De nada nos sirve, iglesia. De nada nos sirve que le digamos: Dios, ayúdame en este problema, en esta situación, en este percance, y que Dios te diga: claro, hijo, haz esto y haz esto, y yo diga: renuncio, Satanás, esa no es tu palabra. No, de nada sirve. De nada sirve que nos postremos horas y horas y horas en la presencia de Dios orando, y cuando tú abres su palabra y te muestra qué es lo que debes hacer, tú simplemente pases la hoja y dices: no, esto no es para mí. Si Dios nos da la instrucción, debemos obedecer. Si Dios nos da la instrucción, debemos ser esos imitadores, aleluya, de Oseas, los cuales aman a Dios y le obedecen. Tenemos algo que cambiar. Cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están viendo en la transmisión y quienes verán en diferido, sabemos que tenemos algo que cambiar. Sabemos que hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, que no está del todo bien. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo nos lo está redarguyendo. Y hoy
a través de este primer capítulo, imitadores de Oseas en amor y obediencia, te está dando la respuesta. Me está dando la respuesta. Dios hoy nos está diciendo: ámame y obedece. Dios nos está recordando que debemos obedecer, que no debemos detenernos, sino que debemos obedecer como Oseas. Y que al final de nuestros días, cuando estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, pues ya nos dio la victoria en la salvación, tengamos la satisfacción de decir: Señor, renuncié a mis deseos, a mis anhelos, a lo que yo quería, por hacer tu voluntad, por obedecerte. Así que como conclusión del día de hoy, imita a Oseas. Tú y yo imitemos a Oseas, a los apóstoles, a nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos dice su palabra con poder a través del Espíritu Santo, lo obedezcamos. Inclinemos nuestros rostros en esta hora y vamos a orarle a Dios. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor, porque has tenido hoy con nosotros un mensaje. El mensaje que ha sido claro para cada uno de nosotros, que tú quieres que seamos imitadores de ti, Señor Jesucristo. Que seamos imitadores de tu vida, de tu conducta, de tus palabras, de tu rectitud, de tu santidad, Señor. Y no solamente de ti, sino que seamos imitadores de los apóstoles. Aquellos apóstoles que, a pesar de que se levantaba sombra de muerte y destrucción, tú les diste fuerzas y predicaron el evangelio para que llegara hoy a nosotros. Y no solamente imitadores de ti, Señor Jesucristo, ni de los apóstoles, sino, como vimos hoy, imitadores del profeta Oseas, el primero de los profetas menores, Señor. Tú nos has mostrado cómo utilizaste la vida de Oseas para mostrarle a Israel que lo amabas, que había esperanza para ellos siempre y cuando se arrepintieran, Señor. Y la conducta del profeta Oseas fue amarte y obedecer. Por eso hoy, Padre, te pido que en el corazón de tu iglesia querida, de todos los que estamos aquí, que nos sentimos parte de esta iglesia, coloques el amor hacia ti, que te amemos con todas las fuerzas de nuestro corazón, que te amemos con pasión, con empeño, con dedicación, y que sobre todo el resultado de ese amor sea obedecerte. Aleluya, Señor, que cada uno de nosotros te amemos de tal manera, sabiendo que tú nos has escogido, que hemos sido parte, que hemos sido tu buena parte, Señor, que tú nos has llamado, que tú nos has sacado del lodo cenagoso, que nos has limpiando, que con tu sangre, Señor, has limpiado nuestras vestiduras, que hoy tenemos entrada ante el trono celestial. Aleluya. Y que fruto de ese amor sea obedecerte, sea obedecerte, sea obedecerte sin pero y sin excusa, Señor. Yo sé que tú estás hablando a nuestros corazones, y cada uno de nosotros entendemos que hay algo, que hay una respuesta que no hemos obedecido, que hay un sí que no hemos acatado, que hay un no que no hemos hecho, Señor. Hay una respuesta a la cual nosotros no hemos obedecido, pero hoy, así como Gomer, tenemos una oportunidad, tenemos esperanza, Señor. Hoy decidimos obedecerte, hoy decidimos obedecerte, hoy decidimos obedecerte, Señor. Hoy decidimos hacer tu voluntad, cuéstenos lo que nos cueste. Hoy decidimos decirte a ti sí y a nuestros deseos no, cuéstenos lo que nos cueste. Hoy decidimos renunciar a lo que nosotros anhelamos por cumplir tu voluntad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, Señor. Hoy decimos: haz tu voluntad, Padre Celestial, y ayúdanos a ser fuertes, porque la vida de Oseas no fue tan fácil.
Y nuestra vida, a partir de hoy que decidimos obedecerte todo, no lo será. Pero contamos con el Espíritu Santo, el cual nos fortalecerá, el cual nos dará fuerzas, el cual nos seguirá permitiendo caminando, el cual levantará nuestras alas como las águilas, nos fortalecerá, correremos y no nos fatigaremos, porque el Dios al cual obedecemos es un Dios vivo, porque el Dios al cual creemos es un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Y Tesalónica tuvo la certeza que el evangelio era verdad, y la iglesia querida tiene certeza que el evangelio el cual se predica es verdad, y que el Dios al cual servimos es vivo, aleluya, y reina por los siglos de los siglos. Jehová, Rey de reyes y Señor de señores, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo una vez más en este día, y con el favor de Dios nos vemos el martes a través de YouTube en nuestro primer servicio de oración, y el domingo para continuar nuestra serie Imitadores. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Bendiciones. Dios colocó una palabra en el corazón de los pastores y de los líderes de esta congregación. Esa palabra está en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 5. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo Querit, al oriente del río Jordán. El arroyo Querit fue el lugar que Dios utilizó para alimentar al profeta Elías, para fortalecerlo, hacerlo crecer y enseñarle que su confianza tenía que estar puesta en Dios y no en las circunstancias. Por eso el nombre de nuestra iglesia, en la iglesia Querit, es el lugar que Dios está utilizando para que crezcamos y nos alimentemos espiritualmente, para que juntos tomemos ánimo y fuerzas en la palabra de Dios, para que la vida de Cristo se refleje cada día más en nosotros y así podamos cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Unámonos, congreguémonos y seamos aquella iglesia que Dios tiene para estos tiempos. Dios te bendiga hoy y siempre.